Muy bien, es momento de hablar de tecnología aquí en El Gigante, y quien no podía quedarse atrás y lo estaba haciendo por varios meses en lanzarse al mercado de los teléfonos inteligentes era Amazon, quien ayer confirmó esta noticia. Finalmente se decidió ingresar al mismo campo y nació, de hecho ayer lo publicaron, el Fire Phone, que es lo que ven ustedes en imágenes. Es el aparato que le faltaba a la compañía Jeff Bezos tras sus tabletas y la televisión conectada a internet. Ahora Amazon busca pelea con Samsung y Apple en el gran negocio de los smartphones. El Fire Phone incluye algunas novedades interesantes, como por ejemplo, algo que realmente va a ser novedoso, son las 4 cámaras frontales que analizan los gestos del usuario para poder ejecutar algunos comandos simplemente con la mirada, o su capacidad también para ofrecer imágenes en tercera dimensión sin usar ningún tipo de gafas especiales. Pero su verdadero objetivo no es romper el mercado con un teléfono revolucionario, sino que sirva para descargar el contenido que propone Amazon, que por supuesto es el negocio más grande de esta compañía y no específicamente los teléfonos celulares. Sin embargo, los que usan los dispositivos de Amazon saben que son siempre muy selectivos a la hora de crear algunos gadgets, por ejemplo, hacia qué entorno va a ir dirigido y cuál es el objetivo real de ese dispositivo. No es que hacen algo teniendo o abarcando varias áreas, sino que tienen un objetivo específico siempre cuando Amazon crea algún tipo de dispositivo, y es el caso del Fire Phone. No sabemos aún cuándo va a estar disponible para nuestro país, pero sin embargo pueden entrar a la página de Amazon y ver, quizás ya en algunas semanas más esté habilitado su llegada a Paraguay. Ahora imagínense tener un escáner de bolsillo que pueda caber en el bolsillo del saco del pantalón. Parecía irreal y de hecho en las películas futuristas lo veíamos, pero el FBI estoy seguro que ya lo tiene. Esto ya está disponible y de hecho muy pronto van a poder conseguirlo. Hablamos del Pocket Scan, que es un proyecto lanzado en Kickstarter. Se trata de un interesante escáner de alta definición que cabe en tu bolsillo. La idea radica en un dispositivo portátil que hará posible digitalizar imágenes de manera sencilla y acceder a ellas en las tablets o computadoras que se estén utilizando. Además, lo escaneado se puede editar de inmediato. El escáner se comunica vía Bluetooth y es compatible con iOS y Windows. Reconoce texto, pero también tablas con datos en más de 30 idiomas. Se puede usar también como traductor y edita el texto una vez que se escanea y convertirlo en notas con la aplicación Evernote. Está diseñado para escanear tanto formatos pequeños como grandes. Solo hay que hacer un barrido que vaya cubriendo el área de derecha a izquierda y llegar al final, mientras podemos ver al instante lo que se ha escaneado. De hecho que el dispositivo está todavía en un proyecto de Kickstarter, pero para noviembre de este mismo año esperan ellos que pueda ser vendido en el mercado. Están en un proyecto de juntar fondos en esta página de Kickstarter. Lo cierto es que ya están logrando gran apoyo financiero y podría salir en noviembre de este mismo año. Me decían que hay prototipos similares que no salieron al mercado por obvias razones, pero que agentes de la CIA, por ejemplo, ya usaban dispositivos similares a este. Por supuesto no está a la venta al público, pero esta sería una alternativa interesante.